Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionada, porque hoy tenemos un tema que créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que ¿quién no adora un buen drama, un poco de chisme y, por supuesto, una pizca de amor verdadero? Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo, la belleza de Hande Erçel desató los celos de Kerem, ¿qué pasó realmente? Prepárense para desentrañar los misterios, las especulaciones y, por supuesto, las verdades que rodean esta historia. Como siempre, antes de empezar con el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben, aquí les traigo todos los chismecitos, análisis y noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Y ahora sí, a lo que vinimos. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su rostro es simplemente icónico y su estilo, impecable. Ha protagonizado muchas series exitosas, pero sin duda el papel que la catapultó a la fama mundial fue el de Eda YLDZ en Love is in the Air. Esa serie, ¡ay Dios mío, qué éxito! Y como ya les digo, Hande se convirtió en la reina indiscutible de las telenovelas turcas. Y hablando de Love is in the Air, es imposible no mencionar a Kerem Bürsin. El galán turco por excelencia, con una sonrisa que derrite corazones y un carisma que conquista a cualquiera. Kerem, al igual que Hande, tiene una legión de fans en todo el mundo, y su interpretación de Serkan Bolat en la misma serie fue simplemente magistral. ¿Recuerdan esa química en pantalla? Era palpable. Y como dicen por ahí, de la ficción a la realidad. Ahora bien, ¿por qué este vídeo? ¿Por qué hablar de celos? Bueno, resulta que durante y después de la grabación de Love is in the Air, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Y como suele suceder en estos casos, la prensa y los fans empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción. Era como un juego de detectives, ¿se gustan, están saliendo, solo son amigos? La intriga era máxima. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque ambos negaron al principio, eventualmente confirmaron que sí, estaban saliendo. ¡Ay, mis amores, qué emoción! El chip se hizo realidad, y el mundo entero celebró la noticia. Pero como suele suceder, la fama, la exposición mediática y la atención constante pueden ser difíciles de manejar, sobre todo para una pareja que está en el ojo público. Imaginen la presión. Cada paso, cada palabra, cada foto, analizados al milímetro por millones de personas. Los rumores de celos comenzaron a circular a medida que la serie ganaba popularidad. Hande, con su belleza deslumbrante, era objeto de admiración constante, no solo de los fans, sino también de otros actores y personalidades del mundo del espectáculo. Y según algunos medios turcos, Kerem no siempre lidiaba bien con esta situación. Aquí es donde el drama se intensifica. Es importante destacar que no existe una confirmación oficial de estos celos. Ojo. No tenemos pruebas contundentes, pero las especulaciones se basaron en varios factores, que les voy a detallar para que entiendan mejor la situación. Asterisco, 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 la dinámica en el set asterisco, asterisco. Se dice que, durante las grabaciones de Love is in the Air, Kerem a veces se mostraba distante con Hande, y que en algunas ocasiones, se notaba una cierta tensión en el ambiente. Imaginen la tensión en el set. Un ambiente de trabajo donde la química romántica es parte de la trama, y al mismo tiempo, la posible incomodidad por los celos. Complicado, ¿no? Algunos testigos, trabajadores de la serie, comentaron que notaban cambios en el comportamiento de Kerem. Asterisco, 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 la reacción de Kerem a las entrevistas, asterisco, asterisco. Se observó que en algunas entrevistas, Kerem reaccionaba de manera un tanto apagada, cuando se mencionaba la belleza de Hande o cuando se hablaba de otros hombres que pudieran sentirse atraídos por ella. ¿Celos encubiertos? ¿O simplemente una reacción natural ante la insistencia de los medios en un tema delicado? Los fans más observadores notaron esta actitud, y fue un caldo de cultivo para las especulaciones. La prensa, como siempre, aprovechando el morbo.
Asterisco 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 las publicaciones en redes sociales asterisco asterisco los fans más observadores notaron que en algunos casos, Kerem dejaba de seguir a ciertas personas en redes sociales que supuestamente mostraban interés en Ande. Las redes sociales. El arma de doble filo de las celebridades. Un unfollow puede significar muchas cosas, desde un simple error hasta un claro mensaje de mantente alejado. Los fans analizaron cada movimiento. Cada like, cada comentario, buscando pistas. Asterisco 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 el comportamiento en eventos públicos asterisco asterisco durante eventos promocionales de la serie. Algunos testigos afirmaron haber notado cierta incomodidad o celos por parte de Kerem cuando Ande interactuaba con otros actores o personalidades. Los eventos públicos, el escaparate de la fama. Las fotos, los vídeos, todo bajo la lupa. Una mirada, una sonrisa, un abrazo. Todo podía ser interpretado. Algunos incluso afirmaron haber visto a Kerem alejándose o mostrando gestos de desagrado cuando Ande conversaba con otros hombres. Ahora, es crucial entender que los celos en una relación son un sentimiento humano y comprensible. Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado celos en algún momento de nuestras vidas. Es algo natural, parte de la condición humana. El problema surge cuando los celos se vuelven excesivos, posesivos y controladores. Ahí es donde la cosa se complica y se vuelve tóxica. En el caso de Ande y Kerem, es importante recordar que son personas, no personajes de ficción. Tienen sus propios sentimientos, sus inseguridades y, por supuesto, el derecho a la privacidad. Es fácil olvidar que son seres humanos. La presión mediática constante, las expectativas de los fans y la fama pueden ser muy difíciles de gestionar. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado por millones de ojos. Es aquí donde las interpretaciones se dividen. Algunos argumentan que los supuestos celos de Kerem eran simplemente una reacción normal ante la constante admiración que recibía Ande. Es comprensible. Ver a tu pareja constantemente elogiada, admirada, deseada, puede generar inseguridad. Es algo que muchos han experimentado. Otros, en cambio, sostienen que los celos fueron un factor importante en la ruptura de la relación. ¿Fueron los celos la causa principal? ¿O solo un ingrediente más en la compleja receta de una relación bajo el foco público? ¿Qué pasó realmente entre Ande y Kerem? La verdad, solo ellos dos lo saben. Y probablemente nunca sepamos la historia completa. Pero podemos especular basándonos en la información disponible, en los rumores y en el análisis de su comportamiento. Podemos leer entre líneas, interpretar gestos, analizar palabras. Pero la verdad, solo la conocen ellos. Lo que sí sabemos es que su relación, al menos públicamente, llegó a su fin. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja anunció su separación. La noticia rompió el corazón de muchos fans. Los motivos oficiales nunca fueron revelados, pero los rumores sobre celos, incompatibilidad de caracteres y la dificultad de lidiar con la fama y la presión mediática fueron los que más sonaron. La prensa siempre ávida de detalles. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Ande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Sigue siendo una estrella. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas. Kerem también ha tenido proyectos importantes, consolidando su posición como uno de los actores más queridos de Turquía. Y sigue robando suspiros. Es importante destacar que, a pesar de la separación, tanto Ande como Kerem han mantenido el respeto y la cordialidad en público. No han habido declaraciones negativas ni ataques directos. Y eso, mis amores, es admirable. En un mundo donde los escándalos y las peleas mediáticas son moneda corriente, es de agradecer que hayan mantenido la compostura y el respeto mutuo. Eso habla muy bien de ellos, de su madurez y de su profesionalismo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Vamos a resumir para que no se pierdan. Asterisco 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 la belleza de Hande Erçel, indudablemente atrajo la atención de muchos, asterisco asterisco es una mujer hermosa, talentosa y con una personalidad encantadora. Es innegable. Es natural que despierte admiración, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Y a veces esa admiración puede generar ciertos sentimientos en las personas que la rodean.
Asterisco 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 los rumores de celos de Kerem son eso, rumores, asterisco asterisco no hay pruebas concretas de que los celos hayan sido el motivo principal de la ruptura. No tenemos documentos ni grabaciones, ni declaraciones oficiales que lo confirmen. Pero es cierto que la presión mediática y la exposición constante pueden afectar cualquier relación. La fama, un arma de doble filo. Asterisco 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 la fama y la atención pueden ser difíciles de manejar, asterisco asterisco la vida de las celebridades no siempre es fácil, y la presión constante puede generar estrés, inseguridad y conflictos. No es solo glamour y alfombras rojas. Hay muchos desafíos, muchas exigencias y una constante necesidad de estar a la altura de las expectativas. Asterisco 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 Hande y Kerem son dos personas que, a pesar de todo, siguen siendo muy queridas por el público, asterisco asterisco sus carreras profesionales han sido exitosas, y ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo después de la separación. Han sabido mantener la compostura y seguir adelante. Y eso, mis amores, es algo que el público agradece y valora. En resumen, la historia entre Hande y Kerem es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las luces, hay seres humanos con sentimientos, emociones y complejidades. Es una historia sobre el amor, la fama, los celos y las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Es una historia que nos enseña que incluso las estrellas más brillantes son vulnerables y tienen que lidiar con las mismas dificultades que todos. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esta es solo mi opinión basada en la información disponible y en mi análisis personal. Espero que ustedes también hayan disfrutado del chismecito. Me encanta debatir, así que dejen sus comentarios, quiero saber qué piensan. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias sobre qué temas quieren que aborde en futuros vídeos. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es más divertido cuando lo compartimos. Hasta la próxima.